Es muy importante. No les quiero poner presión, pero es muy importante porque muchas de las cosas sobre las que vamos a construir esta materia están basadas en el concepto que vamos a ver hoy, que es el concepto de límite. Eh, Recuerdan, no sé si alguna clase anterior yo les dije que el objetivo de esta materia, o uno de los objetivos principales de esta materia, es que uno vaya construyendo todo el conocimiento acerca de funciones. Y el problema típico de esta materia al final sería que a mí me den cualquier función y yo sea capaz de analizar esa función por completo y hacer un dibujo muy exacto, un gráfico muy exacto de lo que es esa función. Y para eso hemos ido incorporando elementos a medida que hemos ido avanzando y hemos ido analizando, por ejemplo, cuál es el dominio, cuál es la imagen de una función, cuáles son sus propiedades, las definiciones de funciones y funciones inversas, los distintos tipos de funciones, cómo puedo dibujar algunas funciones con transformaciones, etc. Ahora, para poder avanzar en el análisis de las funciones, vamos a tener que sumar un elemento más y es el concepto de límite, que nos va a permitir sumar esa noción en una función, qué significa el límite en un punto para una función, y además muchas otras cosas construidas en función del concepto de límite. Bueno, pero esta clase vamos a empezar hablando de límite. Yo acá en el PDF que ya les ha llegado a través de Classroom, van a ver que en la primera hoja les he puesto una especie de cronograma histórico de cómo se fue construyendo el concepto de límite a través del tiempo, ya desde mucho antes de Cristo, ya se usaba el concepto de límite un poco, por ejemplo, la idea de dividir algo en partes mucho más chiquitas para poder conocer una propiedad del todo. Por ejemplo, el ejemplo de Arquímedes, que en algún momento midió el área de una circunferencia, bueno, dibujando triangulitos dentro de esa circunferencia, de tal manera que como yo le conozco el área a los triangulitos que están adentro, si los triangulitos son lo suficientemente chicos, y son muchos, se pueden aproximar muy bien al área total de la circunferencia y así calcularla. Bueno, esa idea de dividir las cosas en infinitas partes para poder calcular algo es lo que viene atrás de la idea del límite. Con el correr del tiempo se fue mejorando, eso estuvo metido Newton y otros personajes históricos detrás de ese concepto. Así que tenemos alrededor de 2000 años de historia acerca de cómo se construyó la idea del límite que nosotros vamos a usar en este capítulo. Recién, a mediados del siglo XX, se llegó a una definición de límite bien formal, que es la que tenemos escrita acá, y que es la que vamos a estar usando para introducir lo que es formalmente el límite en la guía. Nosotros lo vamos a ver escrito como esta manera muchas veces, es decir, límite para x que tiende a un número a de la función f de x, y vamos a querer ver si eso nos va a dar igual a algún número L. Esto que nosotros vamos a ver escrito muchas veces y que vamos a desarrollar o crear técnicas para calcularlo, en realidad formalmente o matemáticamente, si uno tiene esta igualdad, lo que dice es lo que está acá abajo en todos estos símbolos que parece escrito en otro idioma, que dice: para todo número epsilon mayor que 0, existe otro número delta mayor que 0, que cumple que ese delta es mayor que el módulo de x menos a. En esas condiciones, para un delta que cumple eso, el módulo de los valores de la función menos el límite será menor que el epsilon que me dieron. Ahora, esto parece muy confuso, escrito de esta manera, y que esto signifique esto que está acá arriba, en primera medida parece que no lo fuera, pero a medida que vayamos avanzando en la guía vamos a ir construyendo un poco el significado de esta nomenclatura matemática,
y unirlo con lo que es la definición o el buscarle el límite a una función en un punto dado A. Entonces, para ir avanzando un poco en a qué se refiere el límite o el uso del límite en el análisis de una función, podemos ver el ejercicio del S1, que dice, dada la siguiente función f de x, que acá está dibujada, determinar los siguientes límites observando el gráfico. Y me dan 7 límites, es decir, el punto 2, el punto 4 y el punto 3, que acá está en el medio, este gráfico medio extraño que el eje de la y corta en 3 y no en 0. Bueno, veamos cómo gráficamente yo puedo ir obteniendo el valor de los límites de estos que me están dando, así es algo muy intuitivo. Veamos el primero. El primero dice límite para x que tiende a 2 por derecha de f de x. Y el derecha que yo acabo de decir está escrito en esta definición en el más que está arriba como un exponente del 2. 2 con un más ahí en el exponente significa 2 por derecha. Entonces esto se lee para x que tiende a 2 por derecha. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero ver qué valores va tomando la función cuando yo me voy acercando en valores de x por la derecha del número 2. En este caso, los valores de la derecha del número 2 en el gráfico vienen indicados por la flecha roja. O sea, todos esos valores que están a la derecha del 2, yo los voy tomando. Y a medida que los voy tomando, los voy evaluando en la función f del gráfico, y eso me va dando los valores que están indicados por la flecha verde. Y esto me va diciendo que a medida que yo voy tomando valores a la derecha del 2 y me voy acercando al 2, los valores de la función de la flecha verde van tomando estos valores acercándome hacia un valor en particular que según el gráfico parece ser del orden de 0.9 unidades. Por lo tanto, si yo tengo que calcular cuál es el límite o a qué tiende la función f de x cuando yo voy tomando valores de x que están a la derecha del 2 y me acerco al 2, bueno, la función va tomando valores de tal manera que, en este caso, va aumentando esos valores hasta llegar al valor 0.9. Y entonces así se escribiría el resultado de ese límite. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Profe, Sí. ¿de dónde salió 0,9? Bueno, acá en el gráfico lo que estoy haciendo, lo que hice yo fue, a medida que me voy moviendo por acá, los valores de la función va siendo este. Si el x es este, el valor de la función es este. Si el x es este, la función de los valores, el valor de la función es este. Y cuando estoy bien cerquita del 2 de este lado, el valor de la función está muy cerquita de ese punto que está ahí. Y cuando yo me fijo en el eje y qué valor es ese, me da del orden de 0.9. Fíjate, está entre 0.8 y 1. ¿Se ve eso? Sí, sí. Por eso llegué a la conclusión de que está tendiendo a ese valor 0.9 cuando los valores de x, que están a la derecha del 2, están muy cerquita del 2. Un análisis muy similar se puede hacer para el otro límite que me piden. Me piden límite para x que tiende a 2 con un menos ahí, como si tuviera un exponente. Eso es límite para x que tiende a 2 por la izquierda de los valores, por la izquierda del número 2. Es decir, los valores que están a la izquierda del número 2. Esos valores están ejemplificados acá nuevamente por la flecha roja. Fíjense, de este lado. Y me voy acercando con esos valores hacia el 2. Cuando tomo valores que están indicados por la flecha roja, los valores de la función que obtengo son los que están indicados por la flecha verde, que son estos que están acá. Y puede verse que a medida que me acerco al 2 de este lado, del lado izquierdo, los valores de la función van tendiendo nuevamente al valor 0.9. Por lo tanto, el resultado de ese límite, es decir,
a qué valores se acerca la función cuando estoy tomando esos valores en particular de x, la función se va acercando lentamente, en este caso, al valor 0.9 que está acá. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora viene lo interesante, porque fíjense que hemos hecho dos cálculos. Hemos hecho un cálculo del límite para x que tiende a 2 por derecha y me dio 0.9, y límite para x que tiende a 2 por izquierda y también me dio 0.9. Y ahora hay algo que ustedes deben haber visto en el teórico, si no se los presento acá, que es un teorema que dice que si yo tengo el límite de una función para x que tiende a por izquierda y me da un número L, y el límite de la misma función para x que tiende a por derecha y me da el mismo número L, entonces, no es entonces en realidad, sí, solo sí, el límite de la función para x que tiende a ya no es por derecha y por izquierda, sino en el punto va a ser igual a ese L que obtuvimos por derecha y por izquierda. Por lo tanto, en el inciso C, cuando me piden límite para x que tiende a 2 de la función, como yo sé que por derecha me daba 0.9 y por izquierda me daba 0.9, entonces el límite de la función en 2 va a ser 0.9 también. Acá en el gráfico he dibujado básicamente los dos comportamientos, el de por derecha y el de por izquierda, y como en esta parte donde se pueden ver las dos flechas verdes se acercan al mismo número, no importa de qué lado del 2 estoy, ese número es 0.9, entonces el límite de la función en 2 va a ser 0.9. Este teorema es muy importante porque básicamente me da la pauta para yo encontrar el límite de cualquier función en un punto, y me está diciendo, si quiero saber el límite de la función en un punto, es muy probable que necesite calcular los otros dos límites, el de por derecha y por izquierda, para llegar a ese valor y ver que me hayan dado el mismo valor. ¿Quedó eso más o menos claro? Sí, profe. Ahora hay algo importante que quiero que noten, y es que la función que nos dibujaron a nosotros acá está dibujada entre 1,5 y 4,5 y tiene valores para todo ese rango de valores de x. Está definida en todos esos valores. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la función en 2? Si se fijan en el gráfico, en el lugar donde para x igual a 2, la función ahí tiene un hueco y después tiene un punto relleno sobre el 2. Eso significa que la función en 2 vale 0. El valor de la función en 2 vale 0. Y ese número es distinto del valor que me dio el límite a mí, porque el límite en 2 a mí me dio 0.9. La pregunta es, ¿eso importa? Bueno, la respuesta es no. No importa lo que vale la función en el punto para yo calcular el límite. El valor del límite es totalmente independiente de lo que vale la función en el punto. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces esto le tiene que quedar muy claro. Cada vez que calculemos límite, nosotros estamos interesados en ver a qué tiende la función cuando estamos en valores cercanos a 2. Pero no nos interesa saber exactamente cuánto vale la función en 2. En este caso, si fuera un número a cualquiera, diríamos lo mismo. Nos interesa saber cómo se está comportando la función alrededor del número a, pero no nos importa cuánto vale en el número a. Bueno, dicho eso, podemos ir al siguiente punto. En el siguiente punto me dice límite para x que tiende a
4 por derecha. Bueno, si vamos en el gráfico, el 4 está por acá, y por derecha significa que estamos tomando estos valores a la derecha del 4, y cuando estoy a la derecha del 4, que son los valores que me indican la flecha roja, la función toma los valores que me indica la flecha verde, es decir, va subiendo, y a medida que me acerco más al 4 sigue subiendo, hasta parecer llegar a este valor que está acá, marcado con línea de puntos, que como no tenemos ninguna precisión mejor, yo voy a decir que es aproximadamente 0.65. ¿Está? Por otro lado, si resuelvo el otro límite, el de por izquierda, es decir, me muevo por valores a la izquierda de 4, los valores que va tomando la función cuando estoy a la izquierda de 4 son los que están acá abajo, los que indica la flecha verde. Y fíjense que los valores van disminuyendo hasta llegar a un valor por acá que parece del orden de menos 0.75. Entonces, si tengo que analizar cuánto vale el límite en 4, yo me tengo que fijar qué es lo que vale el límite por derecha y por izquierda. Ahora, el límite por derecha me daba 0.65 y el límite por izquierda me da menos 0.75. Esos dos valores son distintos. Por lo tanto, el teorema anterior que vimos me dice que el límite en 4 no existe. Es como si yo estoy en el entorno alrededor del 4 y la función de un lado tiende a un número y del otro lado tiende a otro número. No se decide, o sea, es como ambiguo de qué lado estoy del 4 lo que se comporta la función. Por lo tanto, en el punto, esa ambigüedad me hace que yo no pueda decir que exista un límite de la función en un entorno de 4 que tienda a un número fijo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y nuevamente, solo para volver a afirmar lo que ya habíamos dicho antes, acá estoy diciendo con toda seguridad que el límite no existe. Sin embargo, la función sí está definida en el punto. Y es este punto relleno que está acá, que dice que en 4 vale 2, punto 2. O sea, la función está definida en 4. Vale punto 2. Pero eso no tiene nada que ver con el límite. Que la función esté definida en el punto no significa que tenga que existir el valor del límite de la función en ese punto. Y por último, el ejercicio me dice, calcule el límite para x que tiende a 3 de la función. Bueno, si acá en el 3, en el gráfico pueden darse cuenta que está acá en el medio, yo lo puedo descomponer en un límite por izquierda y en un límite por derecha. Si vengo por la derecha, que es esta flecha roja, se corresponde con esta flecha verde y va tendiendo a un valor que acá parece que es del orden de 0.15. Y si vengo por la izquierda, que es esta flecha roja ahora, se corresponde con esta flecha verde que va bajando los valores y que también se va acercando a 0.15. En ese caso, como por derecha y por izquierda me da lo mismo, el valor del límite de la función para x que tiende a 3 va a existir y va a valer 0.15. Y de vuelta, acá pueden ver que la función está toda pegada y el valor de la función en el punto también es 0.15. Pero que el valor de la función en el punto sea 0.15, en este caso, para el cálculo del límite, para mí es totalmente irrelevante, no importa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Entonces, básicamente lo que nos pide el límite es, fijado un punto A en el que quiero ver el límite, me fijo a qué le pasa a la función cuando la evalúo en x que están cercanos a ese punto A. A ver si cuando la evalúo en esos x cercanos al punto A, los valores de f están cercanos a algún valor en particular L.
se acercan a un número particular, no importa de qué lado esté del punto A. En el ejercicio 2, acá está tratando de formalizar un poco qué significa que existe el límite y nos estamos acercando un poco a la definición. Fíjense que dice, guiándose con el siguiente gráfico de la función 1 sobre x, encuentre un valor delta que cumpla que el módulo de 1 sobre x menos 0.5 sea menor que 0.2, siempre que el módulo de x menos 2 sea menor que delta. Bueno, vamos a ir construyendo de a poco esto que dice para ir entendiendo qué es lo que me está pidiendo. El gráfico que tenemos acá es este, el de 1 sobre x, y acá yo he marcado con esta línea horizontal el valor 0.5 o un medio. Y fíjense, dice, el ejercicio nos pide encontrar un valor delta. Primero, eso es importante. ¿Qué es lo que nos pide encontrar el ejercicio? Un valor delta. Un valor delta que se parece que se mide en el eje de las X y que está cumpliendo con esto, y que le pido que cumpla con eso teniendo en cuenta esta condición para los valores de la función. Bien. ¿Y qué condición tiene que cumplir? Me dice que el módulo de 1 sobre x menos 0.5 sea menor que 0.2. Acá lo que puedo hacerles notar es lo siguiente. El módulo de 1 sobre x, bueno, 1 sobre x es la función, es decir, esto que está acá. Y 0.5 es lo que yo marqué acá en el eje y. Recuerden que acá estoy comparando cosas en el eje y. Los valores de la 1 sobre x, que se miden en el eje y el 0.5 que también se mide ahí. ¿Y qué es lo que me está diciendo este módulo de 1 sobre x menos 0.5 menor que 0.2? Si recordamos de la guía de módulo, que yo tenga que el módulo de x menos a sea menor que b, te puede interpretar como que son los puntos x que distan del valor a una distancia menor que la distancia b. Entonces, en este caso, si yo tengo esta escritura para decir módulo de 1 medio menos 0.5 menor que 0.2, estaría hablando de los valores de la función que no están más separados que una cantidad 0.2 del valor 0.5. ¿Eso cómo lo podemos ver en el gráfico? Fíjense, en el gráfico yo tenía marcada la recta acá, que es la 0.5, que es el 1 medio, y me muevo hacia arriba y hacia abajo una cantidad 0.2. Si yo hago eso y lo llevo, por ejemplo, a esas cantidades hasta el que choque con el valor de la función, todos estos valores de la función que están entre 0.3, porque este es 0.5 menos 0.2, y 0.7, que este es 0.5 más 0.2, todos estos valores de la función, si yo hago la resta de cualquiera de estos valores con el 0.5, la diferencia va a ser menor que 0.2. Es decir, yo agarro este que está acá, este valor es 0.6, 0.6 menos 0.5 es 0.1, es más chico que 0.2, y está cumpliendo esto que está acá. O sea que esto que yo he dibujado acá, en verde en el gráfico, me dice exactamente esto que tiene el módulo acá. El módulo de 1 sobre x menos 0.5, le estoy pidiendo que sea menor que 0.2. Leído en definición de módulo, son todos los valores de la función que no se alejan de 0.5 más que una cantidad 0.2. Ahora, esta parte que yo he dibujado acá, en el gráfico, pintado en verde, también me define ciertos números en el eje X. Porque si yo agarro el borde superior del 0.5 más 0.2, que es 0.7, tiene que haber algún X que me generó este valor de la función. Y ese X yo tendría que ir hacia abajo y ver cuál es el X que yo lo meto en la función y me da 0.7.
Si yo tengo la función que es 1 sobre x y ahora le pongo 1 sobre x1 y me dé 0.7, ¿cuánto tiene que valer x1 para que me dé 0.7? Si yo hago el despeje, me da que el x1 tiene que valer del orden de 1,43. Y lo mismo puedo hacer para el otro punto. En este, que es 0.5 menos 0.2, que es 0.3, bueno, si yo sigo por la línea esta, chocan la función en algún lugar, tiene que haber un x, que cuando yo evalúo la función en ese x, me dé 0.3. Si escribo eso así como está acá abajo, y lo despejo, me da que ese x es del orden de 3,33. Acá yo lo he escrito aproximado, solo para darles una idea de cuál es el valor, pero el valor exacto es que para que me dé 0.7 yo tengo que evaluarlo en 10 sobre 7, y para que me dé 0.3 yo lo tengo que evaluar en 10 sobre 3, ¿está? Entonces, yo puedo dibujar esos valores en el mismo gráfico y decir que para el punto 7 me dio el valor x1, que es este que está acá, y para el punto 3 me dio el valor x2, que es este que está acá. ¿Y qué me asegura este intervalo x1 y x2? Que cualquier x que yo tome en ese intervalo x1, x2, y lo evalúo en la función, cumple que el valor de la función menos 0.5 está a una distancia menor que el punto 2 que me había dado originalmente el ejercicio. Es decir, esto que está acá. O sea que yo traduje este intervalo, o sea, el módulo que me habían dado original de la función menos 0.5, que no sean más separados que 0.2, en un intervalo en el eje x, entre x1 y x2. Ahora, fíjense que el ejercicio me pide encontrar un número delta tal que el módulo de x menos 2 sea menor que delta. Ahora de vuelta, si uso las propiedades del módulo, ¿qué significa el módulo de x menos 2? El módulo de x menos 2 significa todos los puntos que distan de 2 en una distancia no más grande que delta. Es más, recuerden, usando las propiedades del módulo, yo a esto lo puedo escribir como que x menos 2 está entre menos delta y más delta. Y si ahora sumo 2 en todos los miembros, me queda que los x que cumplen este módulo que está acá, son los x que están entre 2 menos una cantidad delta y 2 más una cantidad delta. Es decir, acá en el gráfico este que tenemos acá arriba, yo me paro en 2 y me está pidiendo que me mueva una cantidad igual hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el ejercicio me pregunta, ¿cuál tendrá que ser ese movimiento que yo hago hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, el delta, de tal manera que los x que me queden encerrados ahí alrededor de 2 cumplan con este módulo que estaba acá, el de 1 sobre x menor que 0.5 menor que 0.2. Es decir, ¿cuánto me tengo que mover alrededor de 2 o cuánto puedo moverme alrededor de 2 en un intervalito delta, de tal manera que todos los x que estén ahí alrededor del 2 caigan dentro de este intervalo verde que está pintado acá en el eje Y. Bueno, la pregunta es ¿cuánto me puedo mover para que eso pase? ¿O cuántos valores delta yo puedo elegir para que eso se cumpla? La respuesta a esa pregunta sería infinitos valores delta yo puedo usar para que se cumpla eso. Supongamos que yo elijo un valor de delta de 0.3. Es decir, me muevo del 2, una cantidad 0.3 a la derecha y 0.3 a la izquierda. Es decir, 2 más 0.3 es 2,3 y 2 menos 0.3 es 1,7. Si yo hiciera eso, lo tengo dibujado acá. Este extremo es el 1,7 y el extremo de la derecha es el 2,3. Eso me define este intervalo más menos delta pintado en azul alrededor del 2. Todos los x que están en ese intervalo azul, cuando yo los evalúo en la función f, que es la 1 sobre x,
me da estos valores de función. Y estos valores de función están bien dentro de todo el intervalo que ya está pintado en verde acá. Así que cumplen con la condición que me había dado el problema. Que el delta que yo elija me dé valores de x que haga que los valores de la función menos 0.5 sea más chico que un ancho de 0.2 respecto del 0.5. Eso se... Profe, yo cuando saco el delta, ¿por qué puso delta positivo de un lado y delta negativo? Por esto que estaba acá, fíjate que el ejercicio me dice que mi delta tiene que cumplir que sea mayor que el módulo de x menos 2. ¿Está? Y si yo uso la propiedad de módulo, esto se traduce en esto que está acá. Que los x que satisfacen esta condición son los que están entre 2 menos delta y 2 más delta. Esto es como decir que yo tengo un intervalo de x simétrico alrededor de 2 y que solo se aleja o se puede alejar como mucho una cantidad delta hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Sí, lo que pasa, o sea, lo que yo tenía era que en vez de entre menos delta y más delta, yo lo tenía entre 0 y delta. No, porque uno está buscando un intervalito alrededor del número que a mí me resulte de interés, ¿está? Y de vuelta, ¿por qué eligió el número 2 el problema? Es el número 2 porque cuando yo evalúo a la función a la función 1 sobre x en 2, me da un medio, me da el 0.5 este que está acá. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que esta cuestión de acá, este módulo que está acá, el módulo de 1 sobre x menos 0.5 menor que 0.2 es un medio, perdón, es 1 sobre x menos un medio. Estos es los valores de f que distan de un medio, una distancia de 0.2. Y esto es como si yo tratara de ver cuál es el límite para x que tiende a 2 de la función 1 sobre x. Y yo estoy poniendo que eso es igual a un medio. Esa es la razón por la que es el 2. Y así como nosotros en el inciso 1, cada vez que calculábamos el límite para cualquier punto, lo calculamos para el 2, después lo calculamos para el 4, lo calculamos para el 3, calculábamos, nos preocupaba ver valores de x alrededor del punto de interés, es decir, cercanos al punto de interés, estábamos un poquito a la derecha del punto de interés o un poquito a la izquierda del punto de interés. Eso es lo que viene a ser el delta. El delta me está definiendo un intervalo simétrico alrededor del 2, es decir, la misma cantidad de delta me muevo hacia la derecha del 2 y la misma cantidad de delta me muevo hacia la izquierda del 2. Es decir, estoy en un entorno de valores de x cercanos al 2. Y es ahí donde yo quiero ver cuánto vale la función. Lo mismo que hicimos en el inciso anterior, así gráficamente, pero ahora le estamos matemático. Y como yo les había dicho acá en este ejercicio o en este ejemplo, tomé arbitrariamente punto 3 hacia la derecha y punto 3 hacia la izquierda y funciona. Y puedo tomar punto 4 y sí, y también va a funcionar. Y puedo tomar punto 5 y creo que también va a funcionar. Y puedo tomar más chico, puedo tomar punto 2 y va a ser un intervalito más chico adentro del este que está dibujado azul y también va a funcionar. Ahora, puedo elegir, yo ya acabo de aclarar que hay infinitos valores que pueden cumplir mi problema. Ahora, ¿puedo elegir algún valor límite delta para el cual el problema se cumpla? Porque no cualquier delta que yo elija lo va a cumplir, porque si yo elijo un delta muy grande, es probablemente los valores de la función que me den
restado el punto 5 van a estar por afuera del intervalo que me están pidiendo. Es decir, puedo encontrar el valor más grande de delta posible para que el problema siga satisfaciendo las condiciones que me pidió. Bueno, una manera de hacer eso es agarrar los extremos del intervalo x1 y x2 de este intervalo pintado acá en rojo y hacer x1 menos 2 y x2 menos 2 y ver cuánto me da, y a eso llamarle un delta 1 y un delta 2. Fíjense que si hago x1 menos 2, le hago módulo para que me quede positivo, el valor de delta me da del orden de 0.57. Y si hago x2 menos 2, el valor de delta me da del orden de 1.33. Fíjense que es más grande. ¿Cuál de estos dos me puede definir entonces un intervalo simétrico alrededor del 2, de tal manera que todos los x que queden dentro de ese intervalo sigan cumpliendo, que cuando los evalúo en la función caigan dentro de este intervalo verde, en donde está pintada la función acá en el eje Y? Bueno, veamos los dos gráficos construyendo intervalos simétricos de ancho delta 1 y delta 2 alrededor del 2 con los valores que obtuvimos acá. Si elijo el delta 1, que es del orden de 0.57, y hago a partir del 2 menos 0.57 y más 0.57, construyo este intervalo azul que está acá. Y cuando me fijo qué valores toma la función en ese intervalo, veo que cae en el intervalo acá pintado entre 0.4 y 0.7, que está dentro del intervalo verde entre 0.3 y 0.7. Por lo tanto, cumple con la condición que me dio el ejercicio, que no salga fuera de este intervalito verde. Ahora, si uso el delta 2, que era mucho más grande, es decir, defino un intervalo simétrico alrededor del 2, es decir, ¿cuánto era el 2? 1.33. 1.33 a la derecha y 1.33 a la izquierda, me da este intervalo grande, que cuando me fijo qué valores toma la función para esos valores de x, me da todo este intervalo en el eje Y, es decir, entre 0.3 y 1.5. Ese intervalo en el eje Y es mucho más grande que el intervalo verde. Por lo tanto, hacer un intervalo de ancho delta 2 simétrico alrededor del 2 no cumple con la condición que yo había planteado al principio, de que la función menos el valor 0.5 no esté más alejado de una cantidad 0.2 respecto del 0.5. Por lo tanto, la elección más sabia sería elegir como delta el delta 1. Y ese va a ser el valor más grande de delta que yo puedo usar para que se cumpla esta condición. Fíjense que si yo tomo un intervalito, aunque sea un poquito más chico que ese un poquito más grande que ese delta 1, cualquier intervalo un poquito más grande va a hacer que el intervalo de valores Y, en el eje Y, me dé por afuera de la zona verde que yo tenía dibujada. O sea que el delta 1 ese no solo es el delta que me cumple con la condición original, sino que es el más grande que yo podría tomar para que esto se cumpla. Cualquier otro intervalito un poquito más grande que ese delta 1 le va a pasar lo mismo que el dibujo en el delta 2. Es decir, la zona azul en el eje Y va a quedar por afuera de la zona verde. Y entonces una manera formal, digamos, de escribir esa elección podría ser que cada vez que yo tengo este problema y tengo los intervalos x1 y x2 calculados de esta manera, bueno, yo tome como delta que me estén pidiendo el más chico entre delta 1 y delta 2. Esto se escribe así: el min es el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos al punto B del ejercicio. El punto B del ejercicio es muy parecido al punto A,
Solo que en vez de usar el valor .2 que me dieron en el inciso A, acá le han puesto un número o un valor que se llama epsilon. Es decir, no me han dado un valor fijo en particular, sino que me dan, bueno, cualquier valor positivo epsilon podría ser. ¿Se entiende? Es como si estuvieran generalizando lo que pasó en el inciso anterior. En vez de yo decir, bueno, ahora calculemos el ejercicio anterior, pero para punto 1. En este módulo. En este módulo, módulo de 1 sobre x menos punto 5 menor que, bueno, ahora pongamos punto 1. Y bueno, voy a obtener otro valor de delta. Bueno, ahora pongamos punto 0,5, o pongamos punto 3, o pongamos punto 28. O sea, podría estar toda la vida así poniendo valores fijos. El inciso B lo que hace es directamente, bueno, pongamos un valor epsilon. No especifiquemos cuál, digamos que es un epsilon. ¿Podemos encontrar un valor delta que cumpla con esto que está acá para un valor epsilon general? Y acá lo que yo les estaba diciendo en el ejercicio anterior es que me escriban esto que está acá en el inciso, significa que yo lo que estoy buscando, o lo que estoy queriendo demostrar, al encontrar el valor delta, es que el límite para x que tiende a 2 de 1 sobre x, que es la función, me está dando un medio, que es 0,5. Esto, reescrito de esta manera, me está escribiendo la definición formal del límite, que es la que vimos al principio de la guía. ¿Qué dice esa definición? Dice, para todo epsilon mayor que 0, es decir, cualquier numerito que yo elija, que voy a poner acá, si este límite es cierto, tiene que existir un delta mayor que 0, tal que ese delta que me definió un intervalo simétrico alrededor del 2 de ancho delta, cumple que todos los x que están dentro de ese intervalo hacen que la función valuada en esos puntos menos el valor 1 medio, menos 0,5, no estén separados más que una cantidad epsilon arbitraria. Básicamente lo que me está diciendo el ejercicio, me está pidiendo el ejercicio, es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Encuentre el delta, esa es la pregunta. Encuentre el valor delta, es decir, encuentre el intervalito que yo puedo definir alrededor del valor 2, que haga que esto que está acá se cumpla. Lo que pasa es que ahora, al estar escrito con una cantidad epsilon, es decir, no un número fijo, yo voy a tener que encontrar un delta que cumpla con esta definición y que me va a quedar expresado en función de esa cantidad epsilon. Solo tiene que depender de esa cantidad epsilon. Fíjense, en el inciso anterior, nosotros calculamos ese delta con el delta 1 y el delta 2. El delta 1 y el delta 2, ¿qué fueron? Calculados con el x1 y el x2. ¿Está? Ese x1 y ese x2, ¿cómo los obtuve? Los obtuve por los valores estos, el punto 7 y el punto 3. ¿Cómo obtuve esos valores punto 7 y punto 3? Y porque fueron el valor al que tendía el límite punto 5 más punto 2 menos punto 2. Es decir, que estos valores x1 dependen fuertemente de cuánto me moví en el eje y, punto 2. Y esos x1 me definieron delta 1 y delta 2, y eso me terminaron calculando el delta. O sea que el delta que obtuve para este ejercicio depende fuertemente del valor punto 2 que a mí me dieron. En este caso, no me dan el valor punto 2, me dan el valor epsilon. Por lo tanto, el valor delta que yo tengo que encontrar va a tener que ser una función de ese epsilon, que puede ser cualquiera. Ahora vamos a tener que hacer toda una deducción matemática para encontrar ese delta, y en algunas partes va a ser un poco engorroso, pero yo no quiero que se pierdan en el objetivo del ejercicio, que es calcular el delta, que es calcular el intervalito alrededor del 2 que yo me puedo mover, de tal manera que se vaya a cumplir esto que está acá.
que los valores de la función menos el límite, que es un medio, no estén más separados que una cantidad epsilon en el eje Y. Bueno, ¿y cómo vamos a encontrar ese valor delta? Bueno, vamos más o menos parecido a lo que hicimos en el inciso anterior. En el inciso anterior recuerden que partimos del eje Y y al valor del límite le restamos el epsilon que me dieron, más 0.2 menos 0.2, y de ahí me definió un valor delta. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, vamos a partir del módulo que tiene la función 1 sobre x menos el límite, que es un medio. Vamos a empezar a reescribir esta parte de la desigualdad, a ver si podemos encontrar a qué tiene que ser igual el valor delta. Primero vamos a usar propiedades del módulo para ir reescribiendo. Fíjense, a todo esto que está acá, el 1 medio menos 1 sobre x, yo, por propiedad del módulo, lo puedo escribir como, bueno, hacer un denominador común adentro del módulo. Entonces me queda 2 menos x sobre 2x. Y después, por propiedad del módulo, el módulo del cociente de dos números es el cociente de los módulos. O sea que esto lo puedo escribir como módulo de 2 menos x sobre módulo de 2x. Por otro lado, hay una propiedad del módulo que dice, si yo tengo el módulo de menos x, esto es lo mismo que menos 1 por x todo módulo, y el módulo del producto es el producto de los módulos, o sea, el producto de módulo de menos 1 por módulo de x. Módulo de menos 1 es 1, porque el módulo todo lo que la agarra lo hace positivo, o sea que me termina quedando módulo de x. O sea, algo obvio, el módulo de un número negativo es lo mismo que hacerle el módulo al número positivo. Entonces, si uso esa propiedad, acá yo tengo reescrito hasta este punto todo lo mismo que estaba escrito acá arriba. Si saco factor común un menos en el numerador, esto me quedaría menos x menos 2 todo módulo, y esto es lo mismo que el módulo de x menos 2. Partí de esto que estaba acá y llegué a esto que está acá, que es la división de dos cosas. Ahora, si retrocedemos un poco a la definición del módulo que yo escribí acá, fíjense que me aparece en la definición del módulo esa misma cantidad. Módulo de x menos 2 menor que delta. Yo sé que el módulo de x menos 2 tiene que ser menor que delta. Entonces eso lo podría usar en lo que yo llegué acá. Si sé que el numerador tiene que ser menor que delta, entonces toda la expresión esta, yo la podría poner menor que el numerador menor que delta y mantener el denominador. Acá estoy usando una propiedad entre números que dice que si yo tengo A que es menor que B y un C positivo, entonces si divido por C en ambos lados, A sobre C es menor que B sobre C. ¿Se entiende? El A acá sería el módulo de x menos 2 y el B sería el delta. Y el C sería todo lo que está abajo. Entonces esto es correcto escribirlo porque la definición me lo pide, me lo dice. Entonces estoy diciendo que el módulo de 1 sobre x menos 1 medio es menor que delta sobre 2 módulo de x. Si eso lo escribo acá resumido, fíjense, esto es lo que obtuve. Y lo que yo quiero obtener es esto que está acá a la izquierda, que el módulo de 1 sobre x menos 1 medio, yo sé que tiene que ser menor que epsilon. Entonces fíjense, estas dos expresiones son muy parecidas. Pareciera que lo que uno tiene que hacer es agarrar el epsilon y hacerlo igual a esto que tengo acá. Si yo hiciera eso, epsilon igual a delta sobre 2 módulo de x, y despejo delta, ¿qué me queda? Me queda delta igual a 2 por módulo de x por epsilon. ¿Y ese sería el delta que yo ando buscando? La respuesta es no, no es la solución. ¿Por qué? Porque como yo escribía allá al principio, el delta que yo obtenga solo puede ser función del numerito epsilon, que puede, en este caso es cualquiera número que yo elija, pero no puede ser función de x. Solo tiene que ser función de la cantidad epsilon que yo estoy aceptando que me separe la función del valor del límite.
Si aparece un X en mi descripción de delta, este delta está mal, porque recuerden que el delta tiene que ser un intervalo fijo alrededor del número que yo estoy calculando el límite, en este caso 2. Y ponerle un X hace que el intervalo no sea fijo, sino que sea variable. Por lo tanto, este delta que yo encontré está mal. Yo tendría que seguir trabajando esta expresión hasta lograr una cota o otro menor que otro número que ya no tenga este X y si solo tenga deltas y números fijos. Es decir, esta expresión que está acá es como escribir delta sobre 2 por 1 sobre módulo de X. Bueno, yo tengo que encontrar una manera de encontrar una cota o decir que este 1 sobre módulo de X no puede ser más grande que una dada cantidad. Por lo tanto, ponerle acá, si yo encuentro que 1 sobre módulo de X es menor que algún número, entonces yo voy a poder poner esa cota acá y dejar que esto sea menor que delta sobre 2 por ese número, en vez de dejar el X. Y ahí cuando ya tenga todos números y delta, ahí sí puedo hacer el reemplazo por el épsilon. ¿Puede volver a explicar esa parte? Esta parte, la parte de por qué está mal o esta parte de cómo encontraríamos la solución. Sí, de por qué está mal. Lo que yo les digo es que está mal porque fíjense lo que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo que yo encuentre un número delta que está fijo, que me define un intervalo simétrico alrededor del 2. Es decir, me define un intervalito desde el 2 más delta hacia la derecha, menos delta hacia la izquierda, donde yo ahí defino un conjunto de valores X que tienen que satisfacer esto que está acá, que el módulo de la función menos el límite sea menor que ese numerito épsilon. ¿Está? Entonces, ese delta solo puede ser función de este épsilon que me han puesto acá. Así como en el inciso anterior, cuando a mí me dieron que el épsilon valía 0.2, y yo a partir de ese punto 2 pude calcular un valor de delta que me definió un intervalo simétrico alrededor del 2, acá es lo mismo. Lo que pasa es que va a ser un poco más complejo porque yo voy a tener que encontrar una expresión matemática que me permita calcular el delta solo sabiendo el valor de épsilon. Ahora, si la fórmula que yo obtengo para calcular el delta depende de épsilon, pero además depende de X, significa que estoy teniendo un intervalo variable, o sea, no estoy pudiendo definir solo con el épsilon un intervalito fijo alrededor del 2. ¿Está? Sí, sí. Eso hace que Sí, me está forzando a que esto se cumpla. Que el delta solo puede ser función de épsilon. Es decir, vos dame un épsilon y yo te calculo un delta. Vos dame que el épsilon es 0.2 y yo te digo que el delta, el mejor delta posible es el 0.57 que encontramos en el inciso anterior. Pero solo puede depender de ese valor. Por eso, esto que hicimos acá, que nos apuramos a poner que esto es igual a épsilon y encontrar que el delta es esto, por eso este valor está mal. Porque no puede haber X en la definición de delta. Solo pueden haber épsilon y números. Entonces tenemos que volver a la expresión que habíamos llegado de que el módulo de la función menos el límite es menor que delta sobre este con X. Acá yo solo lo reescribí a eso para observar que es el delta sobre 2 multiplicado por 1 sobre módulo de X. Y ahora tratar de encontrar una manera de definir que este 1 sobre módulo de X puede ser menor que algún número particular. Si se entendió hasta acá lo que queremos hacer, sigo. Porque lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser un poco más retorcido de lo que vimos hasta ahora. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿qué es eso último que dijo de que el 1 sobre X tiene que ser menor?
Imaginen que si yo sé, por alguna extraña razón, que 1 sobre módulo de x es menor que 5, entonces yo acá haría lo mismo, diría, bueno, si esto sé que es menor que 5, entonces todo esto va a ser menor que 5 por delta sobre 2. Ah, sí, ya entendí. Y ahí cuando ya me deshice de todos los x, le pongo igual a epsilon y despejo el delta. Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer a partir de ahora es averiguar si puedo encontrar un número que sea mayor que 1 sobre módulo de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a partir de lo que sé. Yo sé que módulo de x menos 2 tiene que ser menor que delta. Y curiosamente, para poder encontrar un valor que me sirva como límite máximo para el 1 sobre módulo de x, voy a tener que usar esta expresión y asumir algún valor de delta en particular. Y voy a asumir un valor de delta relativamente grande. Voy a suponer que delta es 1, que delta vale 1. Esto les puede parecer rebuscado porque yo estoy queriendo encontrar la solución del problema encontrando un valor de delta. Y ahora para encontrar el valor de delta voy a fijar un valor de delta igual a 1. Sí, es un poco rebuscado, pero ya van a ver que cuando plantee la solución final del valor de delta que vamos a encontrar, esta suposición que estoy haciendo, que el delta sea una posibilidad, sea que el delta sea 1, va a aparecer en mi solución final. Entonces un poco va a cerrar todo el círculo. Pero yo para poder avanzar y encontrar una cota para el módulo de x, tengo que acá trabajar con esta expresión y voy a tener que forzosamente asumir algún valor para la cantidad de delta. Entonces, si hago eso y asumo que delta es 1, esta expresión me queda como esta que está acá. Módulo de x menos 2 menor que 1. Y ahora la voy a trabajar algebraicamente. Fíjense, si tengo esa expresión, ahora, esa expresión es lo mismo que sacar factor común menos dentro del módulo, entonces me queda menos 2 menos x, todo módulo, y por lo que vimos arriba, el módulo de un número negativo es lo mismo que el módulo del número positivo, o sea que esto me queda módulo de 2 menos x. Acá estoy operando desde la desigualdad hacia la izquierda, ¿no? Ahora, hay una propiedad que ustedes deberían haber visto en la parte de cuando le dieron bien módulo, que se llama desigualdad triangular. Y a partir de la desigualdad triangular uno puede obtener esta expresión que está acá, que dice que si yo hago el módulo de una cantidad A menos una cantidad B, eso es mayor o igual que el módulo de las diferencias de cada una de ellas por separado. O sea, el módulo de la A menos el módulo de la B. Si me creen que esta expresión es cierta por este momento, después se puede demostrar eso. Entonces, esta expresión que me había quedado acá al final, el módulo de 2 menos x, va a ser mayor o igual que el módulo de 2, que es 2, menos el módulo de x. Y ahora, si agarro los extremos de esta expresión, tengo que 2 menos módulo de x es menor que 1. Es esto que me quedó acá. Si esto es cierto, y yo empiezo a despejar módulo de x, paso el 1 a la izquierda y el módulo de x a la derecha, me queda que 2 menos 1 es menor que módulo de x, o sea que 1 es menor que módulo de x, y si paso el módulo de x dividiendo, 1 sobre módulo de x es menor que 1. Y esta es la cota que yo ando necesitando. Yo les dije, necesitamos saber que el módulo de 1, que el 1 sobre el módulo de x es menor que algún número. Y yo encontré, suponiendo un delta igual a 1 y usando esta expresión, que me dice un intervalo delta, un intervalito simétrico alrededor de 2 de ancho 1, que en ese intervalo 1 sobre módulo de x es menor que 1. Entonces, si uso eso, en mi expresión original, que teníamos esto, delta sobre 2 módulo de x,
que yo dije que era lo mismo que delta sobre 2 por 1 sobre módulo de x, y uso esto que está acá, significa que esto lo puedo escribir como menor que delta sobre 2 por 1, porque esto era menor que 1. Y ahora sí, en esta expresión que está acá, no me quedó ningún x, me quedó delta sobre 2. Y ahora si lo igualo al epsilon, puedo despejar y obtener que delta es 2 veces epsilon. Y entonces obtuve una expresión para delta que es exclusivamente función de mi valor epsilon. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ahora, la solución no quedó ahí, porque yo encontré este delta, pero en algún momento yo supuse que para obtener esta solución, el delta tenía que ser 1. Entonces, lo que voy a decir, o lo que voy a escribir como solución final, va a ser que el delta de mi ejercicio, el delta que hace que la definición del límite se cumpla, va a ser el más chico entre el 1 que elegí y el 2 epsilon que encontré. Y esa va a ser la manera de escribir la solución final. Así como en el inciso anterior, nosotros, una solución de compromiso era buscar cuál era el más chico entre el delta 1 y el delta 2, acá es el más chico entre el 1 que supuse y el 2 epsilon. ¿Se entiende? Profe, Sí. entonces ese 1, yo puedo poner cualquier número, 1, un medio, el que yo quiera. Sí, por lo general uno quiere números chicos, pero sí se debería cumplir lo mismo. Si yo pongo un medio, el 1 medio aparecería acá, ¿no? Y entonces tendría 2 menos 1 medio, es 3 medios, ¿no? Tendría 3 medios de este lado, entonces paso, tengo 3 medios acá, entonces paso el módulo para abajo y el 3 medios para el otro lado, entonces me quedaría que 1 sobre módulo de x es menor que 2 tercios. Y hubiera usado ese 2 tercios para poner acá, y entonces me ha quedado 2 tercios, y se me simplificarían los dos, y me quedaría delta sobre 3, y me diría entonces que el delta es 3 veces epsilon. Pero mi solución final sería el mínimo entre 1 medio y 3 veces epsilon. ¿Te entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta es la manera en la que formalmente se demuestra un límite. Es decir, que una función tiende a un número en particular cuando estoy alrededor de un x que me interesa. Muy pocas veces, y por no decir casi nunca, vamos a tener que hacer ejercicios como este. Sin embargo, hay ejercicios más fáciles para demostrar por definición, que se dice de esta manera, como por ejemplo el del inciso C. El del inciso C, fíjense, dice, demuestre usando la definición que el límite de la función 4x menos 3 para x que tiende a 2 es 5. Yo les aseguro que si ustedes agarran esta función, y que es una recta, ¿no? Una recta dependiente 4 y ordenada al origen menos 3, y la dibujan, y se fijan por derecha y por izquierda del 2, ¿a qué valor se acerca la función? Van a ver que se acerca al valor 5. O sea, gráficamente se van a poder dar cuenta de eso fácilmente. Ahora, ¿cómo demostraríamos esto por definición? Bueno, escribiendo la definición como corresponde, la definición sería: para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x menos 2, porque de vuelta el punto es 2 acá, ¿no? Menor que delta, entonces el módulo de la función f, que es 4x menos 3, menos el límite, que es 5, tiene que ser menor que epsilon. Queda claro que la definición de límite escrita para esta función y este límite es esto que está escrito acá. ¿Queda alguna duda? No, profe. No entiendo por qué. No, profe. ¿Por qué pones x menos 2
en el módulo que Bien, dice que es menor que delta. Déjenme ver un segundo. Bueno, no importa. Vamos a ir a la primera hoja de este PDF. Si ustedes recuerdan, en la primera hoja yo les escribí que con el correr del tiempo se llegó a que esta era la definición formal del límite. ¿Está? Cuando yo tengo que averiguar el límite de f de x para x que tiende a A, y yo estoy diciendo que eso es igual a L, la definición del límite escrita formalmente es esta que está acá. Yo pongo x menos 2 ahí porque el número al que tiende el x es 2 en aquel caso. En este caso, como yo puse un número genérico a, estoy poniendo módulo de x menos a. ¿Se entiende? Sí. Y en esta parte de la definición tengo que reemplazar la primera parte de este módulo por todo lo que sea la función. En este caso la función es la 4x menos 3. ¿Está? Y el segundo término lo tengo que reemplazar por lo que me dice que da el límite, que era 5. Y entonces pongo el 5 ahí. ¿Estamos con eso? Bueno, ahí la intento. Bueno, entonces si esto está bien escrito, y es la definición de límite, empecemos igual para encontrar el delta que empezamos en el inciso anterior. Partamos de esta parte, de la parte que dice módulo de f de x menos L menor que epsilon, y tratamos de reescribir este módulo hasta llegar que lo podemos acotar por algún delta y algunos números. Si parto de esto, fíjense acá, bueno, lo primero que puedo hacer es hacer que acá menos 3 menos 5 es menos 8, y tengo esto que está acá. Y ahora, si saco factor común 4, esto me quedará módulo de 4 por x menos 2, todo dentro del módulo. Y esto por propiedad de módulo es el producto de los módulos, pero módulo de 4 es 4 por módulo de x menos 2. Y ahora lo mismo que hicimos antes, yo sé que x menos 2, por la definición, es menor que delta. Por lo tanto, esto está acotado por una cantidad delta. Entonces, esta expresión yo la puedo escribir como menos, esto está acotado por delta, y el 4 es el 4, se mantiene, es menor que 4 veces delta. Y ahora sí, como lo que tengo acá a la derecha no tiene ya ningún x, puedo hacer directamente que esto sea igual a epsilon. De vuelta, esto es lo que quiero, y esto es lo que tengo. Entonces, para obtener lo que quiero, tendré que hacer que epsilon sea igual a 4 delta, y si despejamos, obtenemos la solución que delta es epsilon sobre 4. Y esa es la solución final. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿por qué me queda menor a 4 delta? Porque acá, en esta expresión, Sí. yo sé de la definición esto, ¿no? Que módulo de x menos 2 es menor que delta. Ujú. Entonces, yo sé que módulo de x menos 2 es menor que delta. Si multiplico a ambos lados por un número positivo, la desigualdad se sigue manteniendo. Claro. Y entonces el número que elegí, solo porque lo tengo acá, es el 4. Entonces yo sé que 4 por módulo de x menos 2 es menor, será menor que 4 veces delta. Sí. ¿Está? Sí, profe, gracias. Ahora fíjense que esta resolución fue mucho más fácil que la que obtuvimos en el inciso anterior. Y fue mucho más fácil porque yo obtuve rápidamente una acotación, una desigualdad, donde me desaparecieron todos los x acá, y entonces pude calcular rápidamente cuánto valía delta. Y esto pasa porque la función es fácil, porque la función a la que yo estoy queriendo calcularle el límite es una función, es una recta. Así que cada vez que yo calcule un límite por definición para una función que es una recta,
el límite por definición va a ser fácil y se va a poder calcular como esto que está acá. Pero cuando la función no sea una recta, sea una función que se comporta distinto, o sea que a medida que yo evoluciono por los x, crece de manera distinta, entonces no siempre yo puedo encontrar una cantidad de delta fácilmente. Que es el caso de la función 1 sobre x que vimos en el inciso anterior. ¿Estamos con esto? Profe, entonces el ejercicio anterior, la única forma de hacerlo es así, no como en este. No, porque, o sea, los primeros pasos del ejercicio anterior fueron igual a lo que hicimos acá. Pero ahí agotamos el uso de la acotación con delta y aún así nos quedaron x dando vueltas. Entonces no hubo manera de sacarnos esos x de encima, sino haciendo suposiciones. En este caso, Claro. no tuvimos que hacer ninguna suposición, nos salió de una el delta solo, sin ningún x de ese lado, y por lo tanto pudimos directamente hacerlo igual al epsilon y despejarlo. Pero esto, les repito, solo va a pasar cuando yo quiera calcular o demostrar un límite por definición cuando la función sea una recta. Cualquier recta. Voy a tener una resolución fácil como esta. Ahora, cuando la función no sea una recta, sea una función que crece o decrece, que aumenta sus valores de manera distinta a la derecha o a la izquierda de un dado x, entonces ahí sí se me complican más las cosas. Si la función fuese una x cuadrado, también tendría problemas. Bueno, Gracias. ahora quiero que volvamos un poco a la definición un segundo, solo para cerrar esto, y decir, esta definición, básicamente lo que está diciendo es que para que exista el límite de una función, para que exista esto, para que yo pueda decir que me acerco por valores alrededor de 2 y me da un número fijo, 5 en este caso, la definición formal me dice que yo puedo definir un intervalito simétrico alrededor del punto que quiero averiguar, en este caso el 2, de tal manera que todos los x que están dentro de ese intervalito, cuando los valúo en la función y hago la resta de la función con lo que yo creo que es el límite, esos valores de la función menos el límite son valores muy chiquitos. Tan chiquitos como yo quiera, dependiendo del epsilon. Fíjense que en la definición del límite, la idea es que el epsilon sea muy chiquito, no que sea un número grande. Porque mientras más chiquito sea el epsilon, significa que la función y el límite son más parecidos. Y esa es la idea del límite, la de parecerse mucho a un número. Ahora, cada vez que tengamos un límite y lo necesitemos calcular, ¿vamos a hacer esto que hicimos acá? Bueno, la respuesta es no. Esto es solamente cuando querramos demostrar un límite por definición. Pero la mayoría de las veces vamos a querer calcular límites, es decir, saber a qué se aproxima una función cuando estoy cercano al entorno de un punto dado A. Entonces, para eso vamos a usar varias propiedades de límite para poder calcular límites específicamente, para calcularlos, o sea, para averiguar el número, no para demostrarlo formalmente. Y ustedes en el teórico deben haber visto una serie de propiedades para límite. Yo acá se las refresco en el práctico y les voy dictando así cada una por separado para que las vayan interiorizando. Y vamos a ver si algunas de ellas nos sirven o no para calcular los límites que tenemos que calcular, pero siempre estamos usando alguna de estas propiedades cada vez que calculamos límites. Las propiedades empiezan así, fácil. Si yo tengo una función que es constante, constantemente c, por ejemplo, siempre vale c para cualquier x, bueno, entonces el límite de esa función para x que tiende a cualquier valor a va a ser siempre el valor c. Imagínense, la función constante es una función, por ejemplo, si la función es constantemente 1,
significa que vale 1 para todos los x. Entonces, no importa cuál sea el a, yo me acerco por la derecha del a o por la izquierda del a, la función va a valer siempre lo mismo, que es 1. Por lo tanto, el límite solo puede valer ese número. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es fácil, digamos. Si tengo funciones que son tipo recta, como c por x, entonces el límite de esas funciones van a ser c por el x en el que yo me estoy aproximando, que es a, c por a. Esta es muy importante. Si yo tengo un polinomio, p, el límite de un polinomio para x que tiende a A va a ser agarrar el polinomio y evaluarlo en A directamente. Eso me da el valor del límite. Y ahora, si yo tengo dos funciones a las que le conozco el límite para x que tiende a A, y sé que existen y valen L para la F y M para la G, entonces, si tengo que calcular el límite de la suma de esas funciones para ese punto, bueno, es lo mismo que hacer la suma de los límites. O si tengo que calcular el producto de esas funciones y calcularle el límite, va a ser lo mismo que el producto que me dieron los límites individuales. Si tengo que calcular la división de esas funciones y calcularle el límite, bueno, va a ser igual a la división de los límites siempre y cuando el límite que dio la función que va abajo no sea 0. Otra propiedad más, si tengo que calcularle el límite a la raíz enésima de una función, bueno, va a ser lo mismo que calcularle la raíz enésima directamente a lo que me dio el límite. Siempre y cuando, si n es par, ¿no? Y digo, si n es par, L tiene que ser positivo, eso es lo que dice la definición. Más de propiedades, si tengo cosas como un número c a una función, bueno, eso es lo mismo que hacer c al límite de la función, es decir, c a la L. Si tengo una función a otra función en el exponente, es lo mismo que hacer el límite de g al límite de f, es decir, m a la L. Otra propiedad con el logaritmo. Una propiedad con desigualdad, si tengo una función que es más chica que otra, al menos en un entorno cercano a A, entonces el límite para x que tiende a A de la f va a ser menor o igual que el límite para x que tiende a A de la g. Esto que ya lo vamos a ver también más profundamente en algún ejercicio, pero que se conoce como el teorema del sándwich. Si yo tengo una función g que está ensanguchada por una función f y una función h, al menos en un intervalito alrededor de la a, que yo estoy queriendo calcular el límite, y yo sé que el límite para x que tiende a de la f, es decir, la que está a la izquierda, es igual que el límite para x que tiende a de la h, que es la que está a la derecha, y da un número, entonces el límite de la del medio, para x que tiende a, también tiene que ser ese número. Bueno, todas estas propiedades son las que ustedes tienen que aprenderse a la hora de poder calcular límites. Y por último, vamos a hacer una aclaración, ya que el ejercicio que vamos a tratar de resolver ahora tiene mucho de esto, y es, ¿qué pasa cuando yo intento calcular un límite, por ejemplo, evaluando directamente lo que me dan las funciones, y me dan resultados como 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito? Cuando me dan esas cosas, apenas intento evaluar las funciones, eso significa que no sé a qué es lo que tiende el límite. Significa que es una indeterminación. Por ejemplo, 0 sobre 0, absolutamente no sé qué es lo que es. ¿Qué es eso? O sea, nunca puedo dividir por 0, así que 0 sobre 0, y 0 sobre 0 es mucho más indefinido. No sé lo que pasa. Infinito sobre infinito, o sea, a ver, ¿cuáles son las cosas obvias que uno puede creer que valen acá? Y que acá 0 sobre 0 simplifico y me da 1. Bueno, eso no es cierto porque estamos hablando de comportamiento alrededor del número. Tiende a 0, tiende a 0. Esas simplificaciones no existen
porque estoy dividiendo por 0. Y tampoco puedo simplificar los infinitos, porque los infinitos no son números, no pueden simplificarse. Así que cualquiera de estas cosas que me esté dando al momento de calcular un límite significan no sé. No significa que el límite no exista, solo significan que no sé qué es lo que da. Por lo tanto, cada vez que tengamos una situación como esta, vamos a tener que tratar de reescribir el límite que me están dando para tratar de levantar la indeterminación, se dice. Es decir, salvar esta indecisión de que no sé a qué tienden las cosas. Entonces vamos al ejercicio que nos toca. El ejercicio dice, calcule el límite para x que tiende a infinito de x cuadrado menos 2x sobre 4x cuadrado menos 4. Entonces, lo primero que yo intento hacer cada vez que tengo un ejercicio como este es intentar analizar las funciones y ver si puedo ver hacia dónde se dirigen cuando estoy cerca de los x estos que me están pidiendo. Hasta ahora habíamos visto todos límites en los que los límites tendían a un número. Pero ahora me está diciendo, para x que tiende a números infinitamente grandes, ¿hacia dónde se irán las funciones? Eso es lo que me pregunto. Bueno, fíjense, en el numerador arriba tenemos un polinomio cuadrático. Es más, yo puedo decirle que es un polinomio cuadrático con ramas hacia arriba porque el término que está acompañando al x cuadrado es positivo. Entonces, si se imaginan mentalmente cómo es esa función aproximadamente, bueno, no tiene que ser muy perfecta, simplemente imaginen una parábola con ramas hacia arriba. Y ahora, cada vez que yo tome valores muy grandes de x, me estoy yendo hacia la derecha de ese dibujo, los valores de la función son cada vez más grandes. Entonces, si yo elijo 1.000.000, tengo 1.000.000 al cuadrado menos algún otro número, pero está pesando mucho el término x cuadrado en el polinomio y se están yendo todas las cosas hacia valores muy grandes, es decir, hacia infinito. Entonces, el numerador tendería a valores muy grandes e infinitos. ¿Y el denominador? Y el denominador lo mismo, porque también es un polinomio cuadrático. Entonces, es otro, pero también es un polinomio cuadrático y con ramas hacia arriba. Por lo tanto, para x muy grande, el valor que me da el polinomio para esos x también es muy grande y también tiende a infinito. Por lo tanto, acá me quedó que este límite tiende a infinito sobre infinito. Acá tengo una indeterminación. Significa, no sé a qué tiende esto que está acá. ¿Cómo podemos resolver o tratar de levantar esta indeterminación para ver si realmente tiende a un número o no? Bueno, vamos a tener una especie de receta para resolver este tipo de límites en los cuales x tiende al infinito y es cociente de polinomios. Y la receta va a ser sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador, el x con el exponente más grande. Bueno, ¿qué pasa si hacemos eso en este ejercicio? Tenemos este ejercicio, si sacamos factor común el x con el exponente más grande, en el de arriba tenemos que sacar x cuadrado y en el de abajo también. Si saco factor común en ambos, acá me queda x cuadrado por 1 menos 2x sobre x cuadrado y acá x cuadrado por 4 menos 4 sobre x cuadrado. Ahora, estos x cuadrados que están al frente multiplicándose se pueden simplificar y acá en el segundo término del numerador también puedo simplificar un x de arriba con un x de abajo. O sea que limpia esta expresión me quedaría como figura acá al último. 1 menos 2 sobre x sobre 4 menos 4 sobre x cuadrado. Ahora, digo entonces, este límite que quería averiguar, ahora lo tengo igual a todo lo que tengo acá a la derecha. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito en este límite? Bueno, en este término, cuando yo hago 2 sobre un número infinitamente grande, me da un número infinitamente chico. Esto tiende a 0. Por lo tanto, si acá tengo 1 menos 0, todo el numerador tiende a 1. En el denominador pasa algo similar. 4 sobre x cuadrado es 4 sobre un número infinitamente grande, porque los x tienden a infinito.
un número sobre algo infinitamente grande es algo que es muy chiquito, tiende a 0. Por lo tanto, en el denominador tengo 4 menos 0, tiende a 4, y por lo tanto todo el límite está tendiendo a un cuarto. Entonces, este es el momento en el que yo he salvado la indeterminación y obtuve que algo que no sabía qué es lo que daba, que me daba infinito sobre infinito, me da en realidad un cuarto. Acá como corolario, lo importante es saber que cada vez que yo tenga en un límite para x que tiene infinito algo expresado del tipo 1 sobre x a la n, cualquiera sea el n, el n positivo que yo esté tomando acá, y el x tiene infinito, todos estos números de este tipo van a tender a 0. Y eso me van a simplificar las expresiones un montón. Vamos al inciso B. El inciso B dice esto que está acá. Límite para t que tiende a 0 de raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t cuadrado. Ahora, si intento nuevamente evaluar esto, y acá tengo t que tiende a 0, o sea, fíjense que una de las propiedades de los límites, por ejemplo, decía, si yo tengo dos funciones a las que les conozco los límites cuando x tiende a, entonces la división de esas dos funciones me va a dar la división de los límites, pero siempre y cuando el número al que tiende el denominador no sea 0. Bueno, en este caso es 0, por lo tanto esa propiedad de los límites no funciona. Y acá justamente, no solo eso, sino que me da que el de arriba también tiende a 0, cuando t tiende a 0. Por lo tanto, esto me da 0 sobre 0 y es una indeterminación. Significa, no sé lo que está dando. Entonces, ¿cómo hago para resolver este ejercicio ahora? Bueno, si intento usar el truco que usamos en el inciso anterior, bueno, no voy a lograr nada, porque acá tengo una raíz, o sea que todas las cosas se me complican. ¿Qué es lo que usaremos para levantar la indeterminación en este caso? Bueno, en realidad yo lo que voy a hacer es voy a pensar que esto que tengo acá es como si tuviera, no, es en realidad lo que tengo ahí multiplicado por 1, donde 1 lo escribo como 1 sobre 1. Pero ahora, este 1 yo lo voy a escribir de alguna manera inteligente que me permita librarme de esta raíz que anda dando vuelta acá. La reglita que voy a usar va a ser la siguiente. Cada vez que tenga un límite indeterminado de cocientes de funciones, en la cual uno de los miembros tiene una raíz cuadrada, voy a hacer multiplicar y dividir por el conjugado del miembro que tiene la raíz. El conjugado significa, como este término es resta de dos cosas, lo voy a el conjugado es la suma de los dos mismos términos. Es decir, una cosa como esto que está acá. El 1 lo escribí de una manera complicada, pero es la multiplicación y la división del mismo número, o sea que esto sigue siendo 1. Pero esto que está acá, el número que elegí, es el mismo número que tiene, muy parecido al que tiene la raíz, solo que el signo que separa los dos términos es un más, no un menos. Bueno, si esto es cierto, y esto es cierto, porque lo único que hice es multiplicar por 1, ahora fíjense en el numerador. En el numerador tengo algo como a menos b, porque esto es la resta de dos cosas, por a más b, la suma de las mismas cosas. Esto no es otra cosa que la diferencia del cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, esta expresión que está acá, yo la puedo simplificar escribiéndola así, como la raíz al cuadrado menos el 3 al cuadrado. El denominador no tengo nada que hacer, queda igual. Ahora, cuando meto el cuadrado acá adentro, se me simplifica la raíz y me queda t cuadrado más 9 menos 3 al cuadrado, que es 9, se me simplifican los 9. Entonces me quedó t cuadrado arriba y abajo lo que tenía, pero ahora tengo t cuadrado arriba y t cuadrado abajo, se simplifican también, y por lo tanto me queda esta expresión que está acá, que cuando la evalúo nuevamente o intento evaluar para t que tiende a 0, me da que todo el denominador tiende a 6, y por lo tanto el límite tiende a 1/6.
Por lo tanto, logré levantar la indeterminación y esto que daba 0 sobre 0 al principio, ahora sé que da un sexto. Vamos finalmente al último ejercicio del seminario, el cual me pide unas cuantas cosas, pero me dan esta función, que es la función 2 sobre x menos 3. El primer inciso dice determine su dominio. Bueno, el cálculo acá es fácil, sabemos que no se puede dividir por 0, por lo tanto tengo que excluir del dominio de esta función todos los x que me anulen el denominador. En este caso el número que me anula en el denominador es 3, así que el dominio tendría que ser los reales menos el 3. El inciso B, y ahora cuando viene la parte nueva, dice determinar si existen asíntotas verticales y horizontales. Bueno, para poder hacer eso voy a tener que definir primero qué son las asíntotas verticales y qué son las asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales tienen una dada característica y los candidatos, ya lo vamos a mencionar, y los candidatos a asíntotas verticales van a ser los puntos que no pertenecen al dominio por hacer que la función esté dividiendo por 0, eso van a ser uno de los candidatos. Otros candidatos van a ser aquellos que están justo en el empalme de una función definida por partes. Es decir, cuando tengo una función que dice para los x mayores o iguales que 1 vale esto y para los x menores que 1 vale esto, bueno, el 1 es un lugar donde está dividida la función, por lo tanto ese puede ser un candidato. Y también van a ser candidatos a asíntota vertical los extremos de los intervalos de definición del dominio. O sea, cuando un dominio no es un intervalo, por ejemplo, todos los reales entre menos infinito e infinito, sino que es, por ejemplo, entre 0 y más infinito, como por ejemplo la función raíz de x, bueno, un candidato a asíntota podría ser la parte del intervalo que está del lado del 0. Bueno, con esos candidatos, con esa lista de candidatos, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber si es asíntota vertical o no? Lo que tengo que hacer es calcular el límite por derecha y por izquierda de esos candidatos y ver si alguno de ellos me da más o menos infinito. Si alguno me da más o menos infinito, entonces ese x o ese candidato es asíntota vertical y se escribe como que tiene una asíntota vertical en x igual a a, es decir, el número que yo establecí como candidato. ¿Se entendió? Tengo que calcular por derecha. ¿Cómo? ¿Cuál es el valor de A, el que me da la función? El valor de A son los candidatos que yo enumeré acá. ¿Está? Son puntos que no pertenecen al dominio porque hacen que divida por 0 o porque son lugares donde están definidas por partes la función y está empalmada en esos números, etc. ¿Está? En el ejemplo que tenemos nosotros en este ejercicio, el dominio son los reales menos el 3, porque el 3 está anulando el denominador. O sea que el 3 sería un candidato a asíntota vertical. ¿Se entendió? Sí, sí. Y yo, para saber si lo es fehacientemente, lo que tengo que hacer es calcular el límite a la derecha y a la izquierda del 3 y ver si alguno de ellos me da más o menos infinito. Y si alguno me da eso, yo podré decir que ese número, x igual a 3, es asíntota vertical o no. Que eso es lo que vamos a hacer en un rato. Por otro lado, si quiero calcular asíntota horizontal, lo que tengo que calcular son estos límites que están acá. A mí me interesa para la asíntota horizontal el comportamiento de la función para los x extremadamente grandes positivos y extremadamente grandes negativos. Por eso tengo que calcular el límite para x que tiende a menos infinito de la función y el límite para x que tiende a más infinito de la función y ver si me dan cualquiera de ellos un número. Si me dan un número, entonces significa que la función tiene asíntota horizontal y se escribe como y igual a el número que me dio el límite.
pueden fijarse que acá yo puedo tener el límite de asíntotas horizontales es limitado. Puedo tener una, si uno de ellos me dio un número, o puedo tener dos, si de cada lado me dieran distintas, o puedo tener ninguna, porque ninguno de ellos me dio un número. ¿Sí? Entonces, ¿es vertical si me da infinito y es horizontal si me da un número exacto? ¿O cómo? Sí. ¿Es así? Es así. Bueno. Así como yo decían que asíntotas horizontales puede haber una, dos o ninguna. Asíntotas verticales puede haber todas las que, según los candidatos que tenga. Puede haber un montón, ¿está? Es en función de los candidatos que tenga. Bueno, vamos al problema entonces. En nuestro ejercicio, ya anticipé hace un rato, el x igual a 3 es un candidato a asíntota vertical, porque intenta hacer una división por 0 en la función. Por lo tanto, para averiguar si verdaderamente es o no asíntota vertical, voy a calcular, en primer lugar, el límite para x que tiende a 3 por izquierda de la función, y tratar de ver si eso da más o menos infinito. Ahora, en principio yo sé que este límite va a dar 2 sobre, y acá tengo casi 3 menos 3, o sea que el denominador me va a dar 0. Y entonces si tengo 2 sobre un número que es casi 0, 2 sobre un número infinitamente chico, me da un número infinitamente grande. Por lo tanto eso tiende a infinito de alguna manera. Ahora, lo que hay que hacer es especificar a qué infinito tiende. ¿Tiende a más infinito? ¿Tiende a menos infinito? Para eso usamos fuertemente que el número tiende a 3 por izquierda. Si los x están a la izquierda del 3, significa que son menores que 3. Y si x es menor que 3, significa que x menos 3 es menor que 0 en signo. En el denominador tengo x menos 3, o sea que por más que yo sé que el denominador tiende a 0, sé que su signo es negativo, por esto que me estoy escribiendo acá. O sea, tiende a 0, pero tiende a 0 por la izquierda del 0. O sea que los valores que estoy teniendo acá son, por ejemplo, si estoy acercándome al 0 acercándome al 3 por la izquierda, perdón, voy a tener, por ejemplo, 2,8, 2,9, 2,95, 2,99. Cuando yo hago esos valores menos el 3, son todos números negativos. Me acerco al 0, pero por el lado de los negativos. Entonces, en la división de 2 sobre 0, sí, eso tiende a un número muy grande, pero el signo del denominador tiene un menos, y el signo del numerador tiene un más. Así que más por menos, menos, el límite está tendiendo a menos infinito. ¿Se entendió? Bueno, y como ya me dio a menos infinito por izquierda, yo ya sé entonces que en x igual a 3 hay una asíntota vertical. De todas maneras, voy a calcular lo mismo, el límite para x que tiende a 3 por derecha, y vamos a hacer el mismo ejercicio, es decir, yo sé que esto es 2 sobre algo que es prácticamente 0, y por lo tanto 2 sobre un número muy chico tiende a un número muy grande, pero hay que averiguar el signo. Entonces, como sé que son valores que están a la derecha del 3, ¿sí? Son valores que son más grandes que el 3. Ahora, si x es mayor que 3, significa que x menos 3 es mayor que 0, y por lo tanto, el signo de lo que tengo en el denominador es positivo, y como el del numerador también es positivo, positivo sobre positivo, positivo, esto tiende a más infinito. Esto confirma entonces que, reafirma ya que en x igual a 3 yo tengo una asíntota vertical. Si quiero calcular las asíntotas horizontales, lo que tengo que hacer es el límite para x que tiende a menos infinito y x que tiende a más infinito, como vimos hace un rato. Si a esto le calculo ese límite, acá tengo arriba me tiende a 2 y abajo me tiende a menos infinito. Si tengo algo que es una recta con pendiente positiva y me voy para menos infinito, eso tiende a menos infinito. Entonces, si tengo algo que es 2 sobre algo que tiende a menos infinito, el signo va a ser del lado de los negativos,
pero tengo algo 2 sobre algo infinitamente grande, eso me tiende a algo infinitamente chico, es decir, me tiende a 0. Por lo tanto, se va a 0 por el lado de los negativos. Y para x que tiende a más infinito, el procedimiento es similar. Tengo una recta a la que le pongo valores muy grandes, entonces el valor de la recta también me va a dar valores muy grandes y positivos para x que tiende a más infinito. Entonces tendré algo que va a 2 sobre más infinito y eso tenderá a 0, pero por el lado de los positivos. Acá, ambos límites me dieron el mismo valor, me dieron 0, por lo tanto se escribe directamente que la asíntota horizontal es y igual a 0, pero hay que recordar que es y igual a 0 del lado de los infinitos positivos y del lado de los infinitos negativos también. Por último, el ejercicio me dice, utilice la información obtenida y trate de graficar la función. Acá vamos a hacer eso. Y en el gráfico vamos a volcar todo lo que obtuvimos. Fíjense. La línea roja acá marca la asíntota vertical en x igual a 3. Yo la marqué con línea punteada, roja. Y además, de cada lado del 3, de la derecha del 3 y de la izquierda del 3, marqué hacia qué lugar me dieron los límites de las asíntotas. Para el límite para x que tiene a 3 por derecha de la función, me dio más infinito. Entonces marqué como que la función se va a más infinito. El límite para x que tiene a 3 por izquierda me dio menos infinito. Así que marqué que la función se iba a menos infinito de ese lado. Por otro lado, las asíntotas horizontales me dijeron que cuando me voy a x infinitamente grande, para allá, el límite para x que tiende a más infinito de la función me dio que tiende a 0 por el lado de los positivos, o sea que viene del lado de arriba del eje x. Y también, para x que tiende a menos infinito, también tendría a 0, pero desde el lado de los negativos, o sea que viene desde el lado de abajo del eje x. Entonces, estas rayas o trazos azules que grafiqué acá son los resultados que me dio de calcular las asíntotas horizontales y verticales. Y además agregué en este gráfico, en línea de puntos, una función que se parece mucho a la función que me dieron para dibujar. Porque a mí me dieron para dibujar la función 2 sobre x menos 3. La función madre de la que sale esa función es la 1 sobre x. En los días anteriores, para dibujar esa función, usaríamos las transformaciones para dibujarla. Y nos daríamos cuenta que es como tener esta, pero evaluada en x menos 3, significa que la función tiene un corrimiento hacia la derecha, una cantidad 3, o sea que toda esta función estaría corrida hacia acá, y después subida por un factor 2. Pero con estas ideas y estos resultados que nos dieron las asíntotas horizontales y verticales, podemos graficar la función final y se vería más o menos como esta que está acá. Y ese sería el final del ejercicio. Ahora hagamos una especie de revisión de lo que serían los ejercicios de taller de este capítulo. De taller. ¿Tienen los ejercicios de taller por ahí? Bueno, el ejercicio 1 es muy parecido al que hicimos del primer ejercicio del seminario, así que no deberían tener problemas en hacer ese. El ejercicio 2 tiene muchos límites para calcular y básicamente lo que hay que hacer es seguir más o menos los lineamientos que seguimos en el S3. Es decir, calcular los límites. No nos está pidiendo demostrarlos por definición, sino calcularlos. Entonces, usando lo que es... Una pregunta. Sí. Cuando tengo seno o coseno, ¿cómo se resuelve? Porque ahí se me recomplica. Bueno, acá a ver, en el M hay un coseno, pero ese no es problemático, porque ¿qué estaría pasando si nosotros en el M intentamos evaluar? ¿Cuánto vale el coseno en 0? ¿Alguien?
1. Vale 1. Entonces, en el numerador tengo 1 menos 1, porque 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1, 0. ¿Está? Y en el denominador, si evalúo en 0, me da 0 al cuadrado es 0 más 1 es 1, y es 1 por 2, 2. O sea, todo esto tiende a 0 sobre 2, y 0 sobre 2 es 0. Así que el coseno ahí no me causó problema. Por ahí, más problemático puede ser el inciso O, para resolver con el seno. Pero ese lo vamos a resolver de otra manera. Lo vamos a resolver usando el teorema del sándwich. Uno ya puede tener una idea de que esto va a tender a un número en particular, porque fíjense que dice x que tiende a infinito en el O. ¿Cómo se comporta la función seno de x en el infinito? La función oscila entre menos 1 y 1. O sea, y siempre hace lo mismo. Y no importa qué tan lejos esté, siempre hace eso de oscilar entre menos 1 y 1. Así que, aun cuando no sé a qué va, a qué tiende, porque parece que no se decide, siempre va entre menos 1 y 1, está acotado, digamos, en un rango de valores. Por otro lado, tengo dividiendo x, y x tiende a un número infinito, o sea, tiende a un número muy grande. Entonces, algo que está acotado sobre algo que es muy grande, va a tender a algo que es muy chico, es decir, a 0. La función trigonométrica es esto que está acá, que el seno oscila entre menos 1 y 1. Ahora, si yo agarro esta expresión y la divido por x en todos lados, ¿qué me queda? Uso el teorema del sándwich. Yo estoy diciendo que esta es como si fuese una función g, y esta es como si fuera una función h, y esta es como si fuese una función f. Entonces, para x que tiende a infinito de la f, calcularlo. Eso, si se fijan, cuando esto tiende a infinito, es 1 sobre un número infinitamente grande, eso me da 0. De este lado, también, para x que tiende a infinito, es 1 sobre algo infinitamente grande, esto también tiende a 0. Por lo tanto, el teorema del sándwich me dice que el límite para x que tiende a infinito de la g, que es seno de x sobre x, me tiene que dar también 0. Por lo tanto, esta es la manera de demostrar, usando el teorema del sándwich, que este límite da 0. Perdón, pero no pude escribir muy bien acá en la tableta. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. En las funciones trigonométricas en general y cuando hay límites, se usa bastante eso del teorema del sándwich en estos casos. También vamos a ver en la clase de la semana que viene otra manera de resolver límites con funciones trigonométricas usando unos límites que ya conocemos el resultado, que se llaman límites notables. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, entonces, como les decía, en el ejercicio T2 tienen que calcular todos estos. Eso no hay, o sea, trabajen, practiquen con las recetas que vimos hoy, los límites que calculamos hoy. Creo que pueden hacer la mayoría de ellos. Si tienen algún problema en alguno, después lo podemos ver la semana que viene. El T3, bueno, es parecido al ejercicio de seminario 2 que hicimos hoy, igual que el T4. El T5 es demostrar bien por definición, como hicimos en el S2 también, pero son rectas las funciones, así que la demostración deberían ser tan sencillas como cuando hicimos el inciso C de ese ejercicio. Está bien, sencilla entre comillas, pero es mucho más fácil que si la función fuese 1 sobre x. Y en el T6 nos piden, usando el teorema del sándwich, demostrar este límite. Bueno, la idea es similar a la que hicimos recién para resolver el inciso O del T2. Acotar la función seno de pi sobre x en este caso, porque cualquier función trigonométrica, seno o coseno,
sabemos que oscila entre -1 y 1, así que podemos usar siempre esas cotas y usar eso para resolver este ejercicio. Y por último, el último ejercicio de la guía es muy similar al último ejercicio del seminario, es decir, busque dominio, asíntotas verticales y horizontales y trate de hacer un gráfico. Así que la mayoría de los ejercicios de esta guía ustedes los podrían hacer con tranquilidad a todos los ejercicios de cálculo.